Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por lo que oyeron? Amén. Estos versículos que acabamos de leer son una severa advertencia. Aunque somos hijos de Dios, aunque seamos fieles al Señor, siempre debemos tomar en cuenta las advertencias, por muy severas que sean, de parte del Señor. Por eso que comienza diciendo, ¿verdad? Por tanto es necesario, es indispensable que desde esto, que con más diligencia, que con más preocupación, atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, a todo lo que hemos aprendido y hemos asimilado para nuestra vida en cuanto a nuestra vida cristiana, a la palabra del Señor, porque no nos escurramos. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que no nos deslicemos, que a medida que pase el tiempo nuestra fe no vaya menguando, sino que vaya creciendo, que día a día, ¿verdad?, vayamos acercándonos cada vez más al Señor en fortaleza, en poder, en conocimiento de su palabra y en fidelidad. Porque luego dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, por lo cual tenemos mucha evidencia bíblica de eso, ¿verdad? Cómo Dios castigó severamente siempre la rebelión de sus hijos, de su pueblo, de los ángeles, ¿verdad? Y luego la advertencia que debe caernos a nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si tuviéramos en poco una salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo quedaremos nosotros ante el Señor si nosotros descuidamos esta salvación gloriosa que Dios nos ha dado? Si la tomamos por algo tan liviano, ¿verdad? ¿Cómo quedaremos ante el Señor nosotros? Qué grande es nuestra responsabilidad, hermanos, ¿verdad? Tenemos el gozo, la alegría nuevamente de comenzar una clase de catecúmeno, ¿verdad? Y no nos cansaremos de hacer clases de catecúmeno. Es una alegría, es una bendición para la iglesia siempre comenzar la clase de catecúmeno y recibir nuevos miembros en nuestra iglesia. Porque eso significa que el evangelio no se detiene, que la iglesia crece, ¿verdad? Pero lamentamos también, por otra parte, la disminución de muchos de nuestros hermanos. Es triste, hermano. Ayer mismo conversábamos con el pastor Sergio González y decíamos justamente esto. Son muchos más, pero muchos más los que están fuera que los que estamos adentro. Porque ocurre lamentablemente lo contrario de lo que Dios nos aconseja en su palabra siempre, ¿verdad? Que el que permaneciere hasta el fin será salvo. Pero ocurre justamente lo contrario a veces con muchos de nuestros hermanos, que creemos que han hecho una decisión clara y firme en aceptar a Cristo como su Salvador, pero que han tenido un desliz en su vida espiritual, que han decaído, ¿verdad?, y que han dejado la congregación, como nos aconseja que no lo hagamos, la palabra del Señor. Esa tibieza y ese enfriamiento espiritual es a lo que el Señor justamente nos llama la atención y nos advierte que ojalá no ocurra con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a pasar la prueba con el Señor si nosotros descuidamos de esta salvación que es tan importante, hermano, para nuestra vida? Esto es lo más importante de la vida. En esto se juega la vida y la muerte, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Se juega la eternidad en esto de la aceptación del Evangelio por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, es muy frecuente encontrar personas que se han apartado de los caminos del Señor. Y eso todos nosotros, ¿verdad?, podemos lamentarlo con pena en nuestro corazón, con tristeza.
podemos decirlo. Sin embargo, este estancamiento o esta crisis espiritual que pueda ocurrir en nuestros hermanos o aún en nosotros, no se produce de la noche a la mañana, sino que obedece a un proceso. Todo esto es un proceso que va ocurriendo y que comienza a ocurrir en la vida de los creyentes. Proceso en el cual el creyente en Cristo abre las puertas a una mundanalidad que poco a poco va cobrando fuerzas hasta llevarle a renunciar a los principios de vida que aprendió y adoptó de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste, hermanos, porque es a eso a lo que renunciamos cuando nos olvidamos, ¿no es cierto?, del Evangelio. Renunciamos a esos principios de vida que hemos adoptado cuando recibimos a Cristo como Salvador, porque hemos abrazado la fe por el resto de nuestras vidas. Esto no es una decisión que nosotros tomamos para unos años, para una etapa de nuestra vida de crisis tal vez, y que abrazamos la fe para salir adelante. Esto es algo que debe durar toda la vida y que nos lleva a la eternidad. Y cuando esto ocurre en la vida de los creyentes, y que puede, insisto, ocurrir en cada uno de nosotros también, debemos hacernos la pregunta: ¿qué hacer cuando esto ocurre o cuando esto comienza? ¿Hay salida en una crisis como esta en los creyentes? ¿Existirá la oportunidad de dar un vuelco, de volver atrás y de rehacer mi vida en Cristo como fue en un principio? ¿O estaré perdido ya? Los creyentes, como nosotros, estamos expuestos al peligro de desviarnos del camino. Desviarse del camino, por lo tanto, es un peligro latente, mis hermanos, para todos nosotros. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo dice a Timoteo lo siguiente: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe». Ya en la época, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, Pablo advierte a este joven Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo, porque ya en su tiempo había algunos que habían sido descaminados de la fe, se habían descolgado del Evangelio, le habían dado la espalda al Señor. Por lo tanto, Pablo le dice: guarda lo que se te ha encomendado. Y es el consejo para nosotros. Debemos guardar lo que se nos ha encomendado. La palabra del Señor primeramente, ¿verdad? Pero aquellas promesas. Ayer fuimos testigos de una promesa que hiciera un pastor a su congregación y de promesas que hiciera su congregación a su pastor. Pero lamentablemente, mis hermanos, lo que más fácil olvidamos son las promesas. En el momento prometemos muchas cosas por la emoción, ¿verdad? Porque nos emociona, porque nos alegramos, porque vemos que algo nuevo viene a nuestra vida, pero pasa el tiempo, a veces muy corto, y nos olvidamos de estas promesas que hacemos en alguna oportunidad al Señor. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros considerar todas estas cosas, recordarlas cada día, no debemos dejarlas en el olvido, en un rincón de nuestra mente. Debemos recordar todos los días las promesas que hemos hecho al Señor, las promesas que hacemos a Dios ante la congregación, ante nuestros hermanos, porque nos hemos comprometido con un Dios vivo, un Dios real, ¿no es cierto? Un Dios que cobrará las promesas que le hemos hecho. Debemos ser cuidadosos con eso, por lo tanto. La Escritura nos advierte al cristiano sobre este peligro de desviarse del camino o simplemente ir a la deriva en la vida, como un barco, ¿verdad?, sin timón, que puede ser llevado, ¿no es cierto?, de las corrientes marítimas de un lado a otro, sin saber dónde puede encallar. Por eso también el Evangelio de Lucas nos dice: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es verdad, ¿no es cierto? Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo.
y creemos de todo nuestro corazón que en aquel día el Señor nos sacará de esta tierra y nos conducirá a la eternidad, a esa vida verdadera que está guardada, ¿cierto?, para nosotros, escondida en los cielos, y que será manifestada, ¿cierto?, en ese momento, cuando en un abrir y cerrar de ojos podamos ver cara a cara a nuestro Salvador y nos encontremos, ¿no es cierto?, en la gloria eterna. Qué maravilloso va a ser ese momento. Pero en esta tierra el Señor nos advierte y nos dice: mirad por vosotros, dice, tengan cuidado de ustedes, quiere decir esto, que nuestros corazones, ¿verdad?, no se desvíen ni se descaminen del Evangelio, que se vayan tras de este mundo o de los afanes propios de este mundo. Hay cosas del mundo que no son malas, ¿verdad? Hay cosas de este mundo que son buenas, que son sanas, cosas que, como las responsabilidades que debemos asumir, ¿no es cierto? Los que tenemos familia, tenemos deberes, tenemos que hacer las cosas. Pero debemos cuidarnos que todas estas cosas, por muy importantes que sean para nuestra vida, no carguen nuestros corazones y nos hagan apartar la mirada de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Nada debe apartarnos de nuestro Salvador, mis hermanos. Por muy importante que sea lo que tengamos que hacer en esta tierra, ninguna cosa es digna, ¿no es cierto?, de ocupar el lugar de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Disminuir la consagración al Señor o abrir las puertas a un suave desliz que podría ser también, aunque parezca pequeño, puede llevar al cristiano finalmente a apartarse del camino. También, en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos advierte con un comienzo similar al que lo hace Lucas, diciendo: mirad por vosotros mismos. Nuevamente, hermano, debemos considerar nuestra vida, debemos ser reflexivos con nuestra vida. No podemos vivir una vida superficial nosotros. Debemos estar reflexionando acerca de nuestra relación con Dios día a día. Por eso el Señor dice: mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido, que recibamos el galardón completo, el que Dios quiere ofrecerle a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que no las obras que podamos hacer puedan quedar simplemente en esta tierra nomás. Y eso significaría que estaríamos trabajando solo para la vida que perece. Hermanos, el Señor nos llama a trabajar por la vida que a vida eterna permanece, porque todo lo que hacemos en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, que será comido por la polilla, será corroído, ¿no es cierto?, por el óxido, etc. Todo quedará en esta tierra, pero todo lo que hagamos en servicio a nuestro Dios permanecerá para vida eterna. Y eso es lo que debe consumir nuestro pensamiento. Eso es lo que debe llenar nuestro corazón y debe traernos felicidad a nuestro espíritu también, el servir al Señor, el llevar el Evangelio adelante. Y recordar las palabras del apóstol Pablo que dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. El mayor peligro de quien se desvía del camino, ¿verdad?, es no darse cuenta que se está deslizando. Por eso decía en un comienzo que todo, ¿verdad?, este final del camino que lleva a apartarnos del Señor comienza con un suave desliz nada más, sin darnos cuenta muchas veces que nos estamos poco a poco apartando del Evangelio. Y comienza por cosas tal vez superficiales. ¿Y en qué se nota, mis hermanos? Se nota en que ya nuestra asistencia a la iglesia ya no es la misma. Mi lectura y devoción por la palabra de Dios tampoco es la misma. Mi oración ya no es tan llena de alegría y de gozo como en un comienzo. Así, debemos darnos cuenta que si nos está ocurriendo esto, es porque nos estamos deslizando. Y debemos pronto reaccionar. Instantáneamente debería ser esa reacción que tengamos ante estos síntomas que nos llevarían en algún momento a abandonar por completo la fe y a dar la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Créanme, mis hermanos,
Todos nuestros hermanos en Cristo que hicieron profesión de fe en algún momento y hoy día están en el mundo, no se fueron al mundo de un día para otro. Se fueron deslizando poco a poco, sin darse cuenta siquiera de lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Los creyentes fieles deben permanecer fieles a Dios para no desviarse del camino. Por eso, dice la palabra del Señor, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que prestemos mucha atención, que no seamos oidores olvidadizos, sino que retengamos la palabra, la sana palabra de nuestro Dios. Guardarnos fieles a las enseñanzas de las Escrituras nos ayudará a permanecer firmes siempre en nuestra vida cristiana, recordando, como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien a estar como a una antorcha que alumbra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien en estar atentos. Así debemos estar nosotros atentos a la palabra del Señor. No que la palabra de Dios ocupe un segundo lugar en nuestra vida. La Biblia, ¿verdad?, es nuestra única regla de fe y de conducta. La Biblia son palabras de vida. Son palabras de vida eterna para nosotros, mis hermanos. No solo son reglas, no solo son normas para nosotros. Son palabras de vida que nos fortalecen, que nos llenan de gozo, que nos orientan, que nos guían en la vida en esta tierra. Las enseñanzas de su palabra deben interiorizarse y ser grabadas en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es el consejo que nos da Santiago también en la palabra del Señor. Por lo tanto, todas estas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios deben ser enseñanzas que se tornen prácticas en nuestra vida, que sean una realidad, enseñanzas fundamentadas en la Escritura, que provienen de Dios y que son exclusivamente para nuestras vidas, para darnos vida en nuestro espíritu. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada divinamente. Toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. Por eso no son palabras comunes. Por eso que son palabras, ¿no es cierto?, que traspasan mi corazón, que llenan mi vida y que traen respuestas a interrogantes a veces, ¿no es cierto?, profundas en mi ser. Todo esto proviene del Señor. Por eso dice, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y luego dice el motivo, ¿no es cierto?, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que la mujer de Dios también sea perfecta, enteramente instruido para toda buena obra. En nosotros, la palabra de Dios debe ser perfecta. Debemos ser instruidos para todo lo bueno, todo lo honesto. En esto pensad, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Si la palabra de Dios mora en mi mente y en mi corazón, va a ser una realidad eso, en esto pensar. Vamos a estar ocupando nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestras reflexiones en las cosas del Señor. En cómo está mi vida, qué me falta, Señor, para que yo sea fiel a ti, ¿verdad? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué a veces me siento débil? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué lo otro? Tendremos de parte de nuestro Dios siempre la respuesta por medio de su palabra. Debemos desechar las enseñanzas de Dios. Nunca lo olvidemos, desecharle a Él. Y todo esto desencadenará siempre, hermanos, en consecuencias para nuestra vida. No olvidemos lo que dice Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y luego, todos los que me aborrecen aman la muerte. No olvidemos las palabras del Señor. No hay transgresión deliberada, consciente, que no ofenda al Señor. Todas nuestras transgresiones ofenden gravemente a nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados.
por nuestras faltas. Por eso cada vez que nosotros transgredimos la palabra de Dios, estamos ofendiendo a nuestro Dios en su cara. Y no hay transgresión que no traiga consecuencias para nuestra vida y para los demás. Como dice Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que hacemos, mis hermanos, traerá consecuencias para nuestra vida, sea bueno o sea malo. El relajamiento en el caminar en nuestra vida cristiana obedece a varios factores o a varias circunstancias. Primero, debemos entender y reconocer que corremos el peligro de distraernos con las muchas ocupaciones de la vida cristiana y del mundo. Ese es el peligro que corremos nosotros. No olvidemos ese ejemplo que encontramos en la palabra del Señor con las dos hermanas de Lázaro, con Marta y con María. Ambas, hijas del Señor, fieles a Dios, amaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No cabe la menor duda de eso. Nuestro Señor Jesucristo amaba especialmente a esa familia. Cada vez que iba a Jerusalén, ¿dónde alojaba el Señor? En casa, ¿no es cierto?, de Lázaro y de sus hermanas. Y cuando el Señor en esta oportunidad acude a la casa de Lázaro, es atendido, ¿no es cierto?, por Marta. Y Marta atendía al Señor y se esmeraba sirviendo al Señor, tal vez, ¿no es cierto?, atendiendo la mesa, dándole algo de beber, de comer al Señor, preocupada que el Señor no pasara hambre, que no pasara frío, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía María? María sentada, ¿no es cierto?, sentada ahí escuchando al Señor. Y Marta, ¿verdad?, que estaba haciendo lo bueno. No podemos decir que Marta era carnal, era una mujer, ¿no es cierto?, que no le interesaba la palabra del Señor. No podemos decir eso. Marta amaba al Señor. Pero Marta se equivocó, porque el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero María, ¿verdad?, tomó la mejor parte, la cual no le será quitada. Hay una mejor parte, hermano. Yo sé que debemos esmerarnos. Muchas veces me pasa también, me afano, me preocupo, ¿verdad? Mi mente se preocupa día y noche a veces de mi trabajo, las dificultades, esto, la familia, tanta cosa. Y es natural, ¿verdad? Pero debemos recordar aquello que el Señor le dice a Marta: no debemos estar afanados ni turbados por las cosas de este mundo. Debemos elegir la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Estar con el pueblo de Dios. Amén. Compartir con nuestros hermanos. Qué felicidad más grande tenían los hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, cuando compartían en la mesa, partían el pan juntos, dice la palabra del Señor, se gozaban, se regocijaban, había risas, había alegría, ¿verdad?, había gozo. Qué alegría me da a mí cada vez que escucho las risas de mis hermanas, las conversaciones de mis hermanos en la iglesia, ¿verdad?, cuando comemos juntos. Qué lindos momentos son esos. Eso, mis hermanos, nadie me lo va a quitar de mi corazón. Nadie lo va a sacar del corazón de ustedes. Es algo que ustedes recordarán el resto de sus vidas, cuando algunos de nosotros ya no estemos en esta tierra y podamos recordemos a tal hermano, a tal hermana, qué alegre era cuando se juntaba con nosotros, cómo nos reíamos, cómo disfrutábamos de la presencia del Señor juntos, ¿verdad? Eso, mis hermanos, nadie lo quitará de nuestra vida. Por lo tanto, es eso lo que nosotros debemos privilegiar en nuestra vida, independiente que tengamos altas responsabilidades en esta tierra. No hay nadie desocupado aquí, ¿no es cierto? No hay nadie ocioso, pero debemos privilegiar las cosas que el Señor quiere que privilegiemos, aquellas cosas, ¿no es cierto?, que nadie nos quitará de nuestro corazón. Mateo 13, 22, para que recordemos, ¿no es cierto?, que corremos peligro cuando nos distraemos de estas cosas del mundo. Recordemos la parábola del sembrador, y específicamente el versículo 22 del capítulo 13, que dice: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. ¿Cuántos de nuestros hermanos están viviendo esto? ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy día, ¿no es cierto?, han estado tan afanados en sus trabajos y en sus cosas propias, ¿no es cierto?, en sus preocupaciones, que han olvidado lo más importante? Y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que leemos acá, el afán de este siglo,
los trabajos, la familia y un sinfín de cosas que tenemos ahogan el mensaje de la palabra del Señor en nuestro corazón. Ha sido ahogado. La palabra de Dios está ahogada, está oculta, está tapada. ¿Por qué? Por todo lo otro, ¿no es cierto?, que llena nuestro corazón y que nos preocupa y que nos quita el sueño muchas veces y que nos causa angustia a veces, ¿verdad? Y todas esas cosas, olvidando que el Señor, ¿verdad?, está con sus brazos abiertos, invitándonos a echar sobre Él todas nuestras cargas, porque Él se las llevará. Así de simple es lo que dice nuestro Señor. Corremos peligro de caer en la falta de firmeza para los asuntos del Señor. Por eso que la palabra de Dios dice que debemos estar firmes y constantes en la obra del Señor. No podemos dejarnos arrastrar por una vida simple, religiosa, o por un pensamiento humanista nada más. Solamente hacer el bien en esta tierra y quedarnos con eso nada más. Hemos sido creados para buenas obras, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando hacemos buenas obras, hacemos bien, pero no es suficiente. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, vayamos más allá de un simple pensamiento humanista o de una simple vida religiosa que externamente puede hacernos pensar que Dios se va a agradar de nosotros. No podemos pasar por alto aquellos principios que nos formaron en un principio. ¿Se acuerdan ustedes de esos principios? Que nos formaron a usted como cristiano, que la formaron a usted como cristiana cuando usted recién llegó al Evangelio. ¿Qué fue lo primero que aprendió? Esos principios, mi hermano, nunca debemos olvidarlos, jamás. No podemos menos reemplazarlos por principios de liviandad o de mundanalidad. No podemos olvidarnos ni reemplazarlos. Son principios que deben acompañarnos el resto de nuestra vida. El Evangelio no es un tiempo, no es una temporada. Ayer mismo lo mencionaba el pastor, ¿no es cierto? Y me dio alegría y me dio fortaleza escuchar eso también, de que a veces nosotros podemos visitar una iglesia a la cual no íbamos hace 20 o 30 años, que puede ocurrir. Hay tantas iglesias en nuestro país y a veces por 10 años podemos no visitar una iglesia, pero pueden pasar muchos años y vamos a visitar la iglesia y allí vamos a encontrar a aquellos hermanos que conocimos hace 20, 30, 40 años y allí están, fieles al Señor. Qué alegría eso, ¿no es cierto? ¿No debiera darnos aliento eso a nosotros? Debiera darnos aliento, ¿verdad? Si bien son muchos más los que están fuera que los que estamos dentro, pero esos que estamos dentro, ¿verdad?, pueden llevar 40, 50, 60 años en el Evangelio. Y eso es un ejemplo potente para cada uno de nosotros. Bueno, si este hermano o esta hermana tiene 60 años en el Evangelio, quiere decir que esto no es cualquier cosa. Esto no es una rutina, ¿verdad? Domingo tras domingo nos reunimos en una escuela dominical. Domingo tras domingo hacemos lo mismo. Escuela dominical, sociedades, coro, culto. ¿Y usted se aburre de eso? ¿Acaso no le llena el corazón eso? ¿Acaso domingo a domingo usted no viene con las fuerzas renovadas y contento, ¿verdad?, en búsqueda de eso nuevamente, ¿verdad? Es como cuando el Señor le dice a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿verdad?, no tendrá sed jamás. Amén. Ni tendrá necesidad de buscar esa agua, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte, ¿no es cierto?, para la vida eterna. Y eso es lo que nosotros hemos vivido. Y eso es lo que nosotros experimentamos cada día, ¿verdad?, que estamos en la presencia del Señor, cada día que estamos involucrados en la obra de Dios. Corremos peligro también de caer en la búsqueda de una religión acomodada para nosotros, de algo que me acomode, ¿no es cierto? Y en esto debemos tener cuidado. La prosperidad general del mundo está ligada siempre a la decadencia de la vida espiritual, mis hermanos. Es lamentable eso. Mientras más bendecidos seamos, ¿acaso no deberíamos buscar y agradecer más al Señor? Pero ocurre lo contrario. Mientras más prosperidad material tenemos, eso tiende a producir una vida espiritual estancada en los creyentes. Una vida de baja vida espiritual, una vida de poca fe. El temor al que dirán también puede llevarnos a un desliz en nuestra vida.
Los placeres que ofrece el mundo nos enfrentan también a los peligros de tener un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas del Señor. Y en esto dice el Señor en su palabra: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir al Señor y a las responsabilidades o preocupaciones de este mundo sin preocuparnos más de uno o del otro. Ambas son importantes. No estamos hablando de pecados de este mundo, estamos hablando de responsabilidades que todos tenemos en este mundo, ¿verdad? Pero no podemos tener las dos cosas a la par, a un mismo nivel. No olvidemos nunca, Dios está primero en nuestra vida, sobre todas las cosas. Y a Él debemos amarle, ¿no es cierto? De todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, con todas nuestras capacidades. Y todo lo demás debe estar bajo, ¿no es cierto?, la presencia de Dios en nuestra vida. Consideremos la advertencia del Señor, una vez más. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si vamos a menospreciar esta salvación que el Señor nos ha dado? Los creyentes estamos llamados a cuidar nuestra salvación. Es falso aquellos de lo cual algunos nos acusan, diciendo que nosotros, ahora que somos salvos, llevamos una vida de pecado total, ya somos hijos del Señor y tendremos vida eterna. Es una acusación vil y que menosprecia la vida del creyente fiel al Señor y del creyente que cree en la palabra de Dios como la única regla, ¿no es cierto?, para su vida espiritual. El consejo de Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La pregunta, mi hermano: ¿me estoy preocupando yo de mi salvación con temor y temblor? ¿O estoy pensando como aquellos que nos acusan, que dicen, total, yo soy salvo y da lo mismo que cómo sirva al Señor si ya soy salvo? Debemos preocuparnos con temor y con temblor de nuestra salvación que el Señor nos ha otorgado. Nuestro testimonio en esto, el testimonio de cristiana, debe guardarse en todo momento. El testimonio suyo, mi hermano, es un instrumento poderoso para impactar al mundo. Es testimonio poderoso porque no dejará a las personas así sin importarle, ¿no es cierto?, cuando escuchan el testimonio de algún creyente que ha sido impactado por la palabra del Señor. Ese testimonio siempre hará algo en la conciencia de esa persona. La salvación en nosotros se demuestra con una vida transformada por el Señor. Y esta salvación nos obliga a andar en temor al Señor día tras día. El apóstol Pablo advirtió que la salvación está cada vez más cerca de nosotros, diciendo: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud o salvación que cuando creímos. Hoy día estamos más cerca de esa redención que cuando creímos al Señor, ¿verdad? En algunos hay 40 años ya que han aceptado a Cristo como Salvador. Han pasado 40 años, han pasado 50, 60 años en algunos. Por lo tanto, hoy día son 40 o 50 años más cerca, ¿no es cierto?, de esa salvación. Si nos disponemos, el Señor Jesús nos brindará su ayuda y cuidará de nosotros. Como dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué esperanza más grande de traer eso, ¿no es cierto?, a nuestra vida.
de que estamos en las manos de nuestro Señor y que nadie puede dañarnos, absolutamente nadie. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Nuestra meta final, por lo tanto, es estar siempre en la presencia del Señor, mis hermanos, siempre, día y noche, en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, como conclusión, no basta con decir que somos cristianos. Es necesario vivir a Cristo. Es lo que Él espera de nosotros, por lo demás, una vida plena, consagrada a Él, en la que nuestros hechos estén siempre, mi hermano, mi forma de vida, siempre alineada con lo que proclaman mis labios. ¿Por qué? Porque dice Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué tristeza más grande va a experimentar aquel, ¿cierto?, que reciba estas severas palabras del Señor. Una persona defraudada de sí misma, creyendo que vivió una vida completa, agradando a Dios, pero equivocadamente, siguiendo una vida superficial, religiosa, sin vida espiritual alguna. Por lo tanto, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. Y ojo con él, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Cuál es nuestra decisión? Entonces, mis hermanos, ¿seguiremos sin comprometernos con el Señor? ¿O seguiremos viviendo tal vez una vida de desliz, en la cual no podremos darnos cuenta hasta que nos encontremos en una crisis espiritual absoluta en nuestra vida? ¿Verdad? Estemos atentos a los síntomas en nuestra vida espiritual para que podamos reaccionar a tiempo y tomarnos, ¿no es cierto?, rápidamente de la mano del Señor, así como cuando Pedro caminó sobre las aguas, pero pronto, cuando empezó a hundirse, no dudó en aferrarse a la mano del Señor, y así fue salvado. Así debe ser también en nosotros, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.